Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas leyes de la física que explican un montón de cosas que vemos cada día, como por qué un globo se hincha al sol o la masa del pan sube en el horno. Hablamos, claro, de la ley de Charles. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que todo el mundo se ha hecho alguna vez. ¿Qué pasa si dejamos un globo al sol? Pues que parece que se infla solo, ¿verdad? Y al revés, si lo metemos en un sitio frío, como que se encoge un poquito. Bueno, pues este misterio tiene una explicación científica muy pero que muy clara y es justo lo que vamos a desgranar hoy. Para responder a esa pregunta vamos a quedarnos con el ejemplo del globo, que es perfecto para visualizar qué está pasando ahí dentro, a nivel de las moléculas cuando la temperatura empieza a cambiar. A ver, que esto no es algo nuevo, ni mucho menos. De hecho, nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII. Fue un físico francés, Jacques Charles, quien en 1787 se dio cuenta de esta relación tan curiosa. Y fíjate, casi a la vez, otro científico, Joseph-Louis Gay-Lussac, llegó a la misma conclusión por su cuenta, y la publicó unos años después, en 1802. O sea que esto ya tiene una base científica muy sólida. Y claro, a este principio había que ponerle un nombre. Hoy lo conocemos formalmente como la ley de Charles. Vamos a ver qué dice exactamente. Aquí está la clave de todo, así de simple. La ley dice que si la presión se mantiene constante, y ojo, esto es súper importante, el espacio que ocupa un gas, o sea su volumen, va a depender directamente de su temperatura. Es una relación causa-efecto de manual. Desmenucemos esto un poco más, que es muy intuitivo. Volvamos al globo. Si calentamos el aire de dentro, sus partículas empiezan a moverse como locas a toda velocidad y necesitan más espacio. ¿Resultado? El globo se hincha. Si lo enfriamos pasa justo lo contrario. Las partículas se calman y el globo se desinfla un poco. Más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen. No tiene más misterio. Vale, el concepto yo creo que ha quedado claro. Pero en la ciencia nos gusta poder predecir las cosas con números. Así que vamos a pasar a la parte matemática, a la herramienta que nos permite calcular estos cambios con precisión. Antes de saltar a la ecuación, vamos a ver quién es quién. V1 y T1 son, digamos, el punto de partida, el volumen y la temperatura que tenemos al principio. Y lógicamente V2 y T2 son el volumen y la temperatura que tendremos al final, después del cambio. Y aquí la tenemos, la famosa fórmula. Lo que nos dice esta preciosidad es que la división entre el volumen inicial y la temperatura inicial siempre va a dar el mismo resultado que la división entre el volumen final y la temperatura final. Y gracias a esta igualdad, si conocemos 3 de esos datos, podemos averiguar el cuarto. Mucho cuidado aquí. Atención, porque este es el detalle que marca la diferencia entre un cálculo perfecto y un desastre total. En las leyes de los gases, y en esta en particular, la temperatura siempre, y repito, siempre se tiene que usar en la escala Kelvin. Ni Celsius ni Fahrenheit. Kelvin. Esta es la regla de oro, es innegociable. Pero que nadie se asuste, que cumplir la regla de oro es facilísimo. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, lo único que hay que hacer es sumar 273. Por ejemplo, 20 grados Celsius son 293 Kelvin. Con esto clarísimo, ya podemos enfrentarnos a cualquier problema. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Nos ponemos manos a la obra con un ejercicio típico para que todo esto se asiente bien. Este es nuestro escenario. Partimos de un gas con un volumen de 2,5 litros a una temperatura de 25 grados. Luego, la temperatura baja hasta los 10 grados. La gran pregunta es, ¿qué le pasará al volumen? ¿Qué es lo primerísimo que hay que hacer? Exacto, la regla de oro. Convertir las temperaturas a Kelvin. Le sumamos 273 a cada una y listo. Los 25 grados se convierten en 298 Kelvin y los 10 grados en 283 Kelvin. Este paso no nos lo podemos saltar nunca. Ahora que ya tenemos las temperaturas en la unidad correcta, solo tenemos que colocar los números en la fórmula. Ponemos 2,5 litros en V1, 298 Kelvin en T1 y 283 Kelvin en T2. Como vemos, lo único que nos falta por saber es V2, el volumen final. Y ahora, un poquito de mates, pero de las fáciles. Para dejar sola a la V2, el 283 que está dividiendo en un lado, lo pasamos al otro lado multiplicando. O sea, que multiplicamos el volumen inicial por la temperatura final. Y todo eso lo dividimos entre la temperatura inicial. Y aquí lo tenemos. El resultado es 2,37 litros. Esto es una demostración perfecta de la ley. La temperatura ha bajado de 298 a 283 Kelvin y tal como se esperaba, el volumen también ha disminuido, de 2,5 a 2,37 litros. La predicción se cumple a la perfección. ¡Genial! Creo que ha quedado bastante claro. Pero por si acaso, vamos a hacer un repaso final súper rápido para que las ideas claves se queden bien grabadas a fuego.
Entonces, quedémonos con esto. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas. Condición indispensable, que la presión no cambie. La fórmula V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. Y lo más importante de todo, la temperatura siempre, pero que siempre, en Kelvin. Y para terminar, ahí va una pregunta para darle al coco. Ahora que ya sabemos cómo funciona esto, desde una rueda de coche que parece más floja en un día de invierno, hasta el funcionamiento de un globo aerostático, ¿dónde más se puede ver la ley de Charles en acción? La física, como vemos, está en todas partes. ¡Hasta la próxima!